Otra vez, aquí estamos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Mi nombre es Marielos López y pues esta noche tenemos realmente la participación de un amigo y de un doctor que nos está apoyando muchísimo con temas de la importancia de poder consumir el glutatión y todos los beneficios que este nos puede dar. De consumir, perdón, la cisteína que nos ayuda a formar glutatión. Ahora sí. Entonces, quiero presentarles a nuestro querido amigo, el doctor Luis Pérez Mancilla, y quiero contarles un poquito acerca de lo que él hace. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cirujano general graduado del Hospital Roosevelt, fellow en cirugía general del Hospital St. Thomas en Inglaterra, cirujano pediátrico y graduado de la Universidad de Osaka, Japón, y actualmente es especialista de cirugía pediátrica del ICS, catedrático de anatomía y fisiología de la Universidad del Valle de Guatemala. Realmente para nosotros es un privilegio tenerlo ahorita con nosotros y que nos pueda pues educar acerca un poquito sobre un tema que para nosotros en lo particular sí desconozco totalmente, que hemos estado escuchando muchos de los que estamos acá, que somos consultores y que hablamos mucho sobre sistema inmunológico, pero como que a veces no nos ha quedado muy clara la idea. Creo que hoy es especial para poder aprender. Entonces, por favor, le pido al doctor que pues que empecemos con esta maravillosa exposición. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Marielos. Muy amable por la introducción. Verdaderamente es un verdadero gusto poder estar con ustedes y poder platicar un poquito de lo que es el sistema inmunológico. Pero tal vez antes de entrar en detalle, yo quisiera comentarles una experiencia personal que tuvimos a nivel familiar, porque con el tiempo que hemos estado utilizando el donador de cisteína, ¿verdad? Hemos tenido ciertas experiencias a nivel familiar. Y les voy a contar que mi esposa tiene 60 años y pues ella es hipertensa controlada, diabética controlada, tiene 2 stents cardíacos y entonces tiene un cierto riesgo con todo este rollo del coronavirus. Y entonces, ya hace algunos meses, ella en una oportunidad vino una doctora mexicana aquí a Guatemala y ella hace una terapia que se llama SCIO, y es a través de unas ondas electromagnéticas que le leen a uno el cuerpo de tal manera que le pueden hacer una serie de diagnósticos. Pero dentro de ellos, la doctora que se lo hizo a mi esposa le dice, mire, Mónica, fíjese que su sistema inmune está muy bajo, anda en el orden del 44%. Entonces vamos a tener que trabajar en eso. Eso fue dentro de las recomendaciones que le dio. Ella solo viene a Guatemala una vez al mes. Entonces, al mes siguiente, mi esposa volvió a ir con ella por una serie de padecimientos y entonces le volvieron a hacer esta tecnología electromagnética y entonces mi esposa le preguntó específicamente, mire doctora, quiero que me diga cómo está mi sistema inmune. Y entonces la doctora, muy sorprendida, verdaderamente sorprendida, le dice, mire Mónica, ¿qué hizo en este mes? Porque su sistema inmune le marca en este momento 87%. Y entonces mi esposa le dice, mire, lo único que he cambiado durante este mes es de que estoy tomando Inmunocal, un sobre en la mañana y un sobre en la noche, todo el mes. Y entonces yo no siento ninguna mejoría, yo no siento nada, yo me siento igualita que como estaba el mes pasado, pero el aparato le detectó claramente que su sistema inmune estaba bastante elevado. Entonces, eso me da a mí otra muestra de cómo funciona el producto. Ya les he platicado en anterioridades con lo del coronavirus, ¿verdad? Pero hoy específicamente, con esto que les estoy diciendo, eso de que funciona para el sistema inmune, funciona para el sistema inmune. Habiendo dado este ejemplo, me voy a permitir empezar la plática del sistema inmune. Créanme que es una cuestión que es muy complicada. Todo el mundo hablamos de él, pero verdaderamente es complicado. Entonces trataré en la medida de lo posible de hacerlo lo más sencillo que podamos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner ahora en pantalla
la presentación para que la podamos ver. Ok, entonces el sistema inmune, pues obviamente vamos a platicar primero de él y luego de cómo verdaderamente el glutatión trabaja. Para hablar del sistema inmune, vamos a hablar primero de que existen diferentes tipos de inmunidad, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas, la primerita de ellas es la inmunidad innata. Es aquella con la cual nosotros nacemos, ¿ya? La traemos desde que somos bebés y entonces hay, ya desde antes de nacer nuestro cuerpo se está preparando para ello y hay órganos, tejidos y células que empiezan a producir ciertos elementos que nos van a ayudar a nosotros desde antes de nacer y desde que nacemos. Un ejemplito es la piel, ya voy a hablar de algunos más. El otro tipo de inmunidad es la que se llama inmunidad adquirida. Y esta es la que nosotros vamos a estar recogiendo a lo largo de todo lo que Dios nos dé vida. Desde que prácticamente nacemos, nos desarrollamos hasta que morimos prácticamente. Esta inmunidad adquirida se va a dividir en dos que son importantes. La inmunidad activa, y esta se va a generar en respuesta a una infección de nuestro cuerpo, ya sea una amigdalitis, ya sea una infección de la piel, ya sea alguna otra de los oídos, etcétera, ¿verdad? O bien a través de una vacunación. Entonces, la inmunidad activa puede ser natural. Estos son anticuerpos que nuestro cuerpo desarrolla después de que tenemos una infección, ¿verdad? Muchas personas padecen de las amígdalas, pero ahí es porque el germen muchas veces causante no es viral, ¿verdad? Entonces, a veces los gérmenes se vuelven resistentes, pero a muchas personas padecen de una amigdalitis y nunca más les vuelve a dar. La artificial es cuando tenemos anticuerpos que son desarrollados en respuesta a una vacunación, ¿verdad? A muchas personas desde hace 20, 30, 40 años nos vacunaban contra el sarampión, la rubiola, la varicela, ahora son vacunas pentavalentes que tienen 5 vacunas juntas para solo inyectar una sola vez. Y entonces esas lo que son pequeños anticuerpos que nos inyectan para que nuestro cuerpo desarrolle una respuesta y cuando nos enfrentemos a la infección, entonces tengamos a nuestro ejército propio preparado contra ella y la logre eliminar antes de que crezca. El otro tipo de inmunidad es esta inmunidad pasiva que vemos en amarillo y esta va a desarrollarse después de que recibimos anticuerpos, pero de otra persona. Y la primera es la natural. Los anticuerpos que vienen de la leche materna, y por eso es que es tan importante la lactancia materna, es porque no es su contenido en proteínas, ni en glucosa, ni en nada de eso. Es su cantidad de anticuerpos que le va a pasar al bebé durante los primeros meses de la vida. Y entonces, por eso es de que muchos bebés tienen cierta resistencia a muchas enfermedades, porque literalmente al estar utilizando la lactancia materna, pues ellos tienen defensas. Y la otra es la artificial. Esta artificial son los anticuerpos recibidos o ya sea medicamentos de una inyección y algunos de los ejemplos son las gamaglobulinas, ¿verdad? Que se inyectan o ahora que ustedes saben que con el coronavirus las personas que se han curado de la enfermedad tienen el plasma con anticuerpos y entonces ellos pueden donar este plasma con anticuerpos para ayudar a las personas cuyo sistema inmune está muy bajo y necesita de ese refuerzo, ayudarlos. Esto es una inmunidad artificial. Nosotros tenemos una enorme cantidad de órganos pegados al sistema inmunitario, ¿verdad? Muchas veces no lo tomamos en cuenta como se merece. Sabemos del corazón, de los pulmones, del cerebro, pero del sistema inmune, mucho que no. Dentro de esos órganos están las amígdalas y adenoides localizados en la nariz y en la garganta que tienen cierto papel inmunológico hasta que se infectan y se infectan y se infectan y empiezan a dar problemas. Nosotros tenemos ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Aquí la imagen nos la pone en el cuello y en las axilas, pero en realidad todos los órganos de nuestro sistema tienen ganglios linfáticos. Los pulmones, el hígado, el vaso, el intestino, todo, ¿verdad? Aquí tenemos otro órgano, el vaso, y conforme vamos bajando, las placas de Peyer que están ubicadas en el intestino delgado, en la última parte, en el íleon terminal, el apéndice que también se cree que tiene una situación inmunológica porque
el apéndice está formado de células de linfocitos. Muchos de todos los glóbulos blancos, rojos y plaquetas que nuestro cuerpo produce, se producen en la médula ósea de los huesos largos. La gran mayoría en el fémur, se pueden formar en las costillas, se pueden formar en el omóplato y en algunos de los otros huesos, ¿verdad? Y obviamente también tenemos un sistema linfático que a diferencia del sistema de sangre arterial, el de sangre venosa, este es otro sistema de vasos linfáticos que transportan un montón de líquidos todos los días, todo el año, toda la vida que uno tiene. Ok, entonces vamos a hablar ahora de algunas palabras que son importantes que aprendamos del sistema inmune. El sistema inmune sirve específicamente para proteger al organismo de cualquier sustancia nociva. ¿Y cómo lo hace? Lo hace reconociendo y al mismo tiempo respondiendo a los antígenos, que son los que el cuerpo reconoce. Ahora, ¿qué son los antígenos? Los antígenos generalmente son proteínas y estas proteínas se van a encontrar en la superficie de muchas de las células para que puedan ser reconocidas, de muchos virus, de bacterias y de los hongos. Entonces, todo lo que es extraño a nuestro cuerpo lo va a reconocer y eso es un antígeno. También sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas, etcétera, estas también pueden ser antígenos y nuestro cuerpo reconocerlas como extrañas y por eso tratar de eliminarlas. Entonces, el sistema inmune lo que hace es reconocer y destruir las sustancias que contienen antígenos. Esa es su función. Hablamos al principio de la inmunidad innata, pero la piel no es la única. La inmunidad innata es el sistema de defensa con el cual uno nace y nos protege contra todos los antígenos que podamos tener, ¿verdad? Consiste en las primeras barreras que van a evitar que materiales extraños, bacterias, virus, etcétera, vayan a entrar a nuestro cuerpo. Y esa es la primera línea de defensa. Dentro de ellos tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el reflejo de la tos. La tos se da cuando algún cuerpo extraño entra a nuestra vía aérea y entonces nuestro cuerpo reacciona inmediatamente expulsándolo. ¿Cuántas veces no nos hemos ahogado con saliva porque la saliva se va a la garganta y a la tráquea y entonces nuestro cuerpo inmediatamente lo expulsa? Los estornudos también es una reacción que el cuerpo trata de eliminar algo que está sacando. Cuando empezamos a producir lágrimas, que no es por sentimiento, nos entra un cuerpo extraño en el ojo, una pestaña o algo, entonces empezamos a lagrimear como una manera de eliminarlo. El moco que nosotros tenemos en la boca, en la nariz, los vellos que nosotros tenemos en la nariz son parte de esa línea de defensa que nuestro cuerpo tiene. No digamos la piel que nos protege de cualquier cantidad de bacterias o de hongos que andan en el ambiente todo el tiempo. Entonces, todo eso nos protege y tiene una línea de células que ayudan. También hay ciertos químicos que ayudan a esta inmunidad innata. No voy a entrar en demasiado detalle, pero es importante saber que en esa inmunidad innata también está el sistema de complemento y el interferón y algunas de las interleucinas, ¿verdad? Si el antígeno logra traspasar estas barreras, entonces, como decimos, ¿verdad? Plan B, tenemos otras partes del sistema inmune que van a trabajar hasta tratar de eliminar al antígeno que nos está dando el problema. Ok, acá tenemos una imagen en la cual ustedes pueden ver la piel, ¿verdad? Es una barrera física específicamente que no va a dejar entrar a las lesiones acá, a no ser que nos pinchemos con un clavo, que tengamos un accidente o una cortadura, entonces se pierde esta línea de defensa y queda abierta para que las bacterias o los virus puedan entrar. Por eso es importantísimo mantener la piel intacta. Más abajo de la piel, pues hay algunas celulitas que también nos ayudan a la hora que tenemos infecciones y de igual manera hay algunas que van a destruir cualquier, cualquier, cualquier elemento que entre ahí, ya sea bacteriano o viral, etc. La otra inmunidad es la inmunidad adquirida. Y esta, como mencionamos al inicio, se va a desarrollar cuando somos expuestos a diferentes antígenos. Entonces nuestro cuerpo tiene esa como capacidad de poder detectar a los antígenos y empieza a desarrollar una manera de combatirlos, ¿verdad? Entonces el sistema inmune construye una defensa
contra ese antígeno específico. Entonces tenemos antígenos específicos cuando nos vacunaron, por ejemplo, contra el sarampión, contra la rubiola, contra la varicela. Entonces ya nuestro cuerpo tiene esos antígenos adentro y probablemente si nos llega a un paciente que nos tose enfrente con varicela, con rubiola o algo por el estilo, probablemente no nos vamos a enfermar porque ese anticuerpo ya lo tenemos y nuestro cuerpo lo va a reconocer y probablemente lo va a destruir. Otro tipo de inmunidad es la pasiva. Se debe a los anticuerpos que se producen en un cuerpo diferente al nuestro, como la lactancia materna, pero antes de eso los bebés nacen con anticuerpos que la mamá le transfiere a través de la placenta. Entonces, muchos de los anticuerpos de la mamá logran pasar y pueden desaparecer alrededor de los 6 a los 12 meses. Entonces, el bebé que está siendo lactado a través de la lactancia materna, pues obviamente va a tener esa ventaja sobre los bebés que están siendo nutridos a través de fórmulas. Las inyecciones del suero que contienen anticuerpos, ustedes pueden ver acá algunas de ellas que son formados por otra persona o por un animal y estas dan protección inmediata, van a ayudar a la persona, pero no la dan a largo tiempo. Y dentro de ellos existen algunos ejemplos de inmunoglobulinas para la hepatitis o también la antitoxina para el tétanos, que es una enfermedad terrible y potencialmente mortal. Entonces, estos ejemplos son de inmunidad pasiva que nos está siendo trasladada a nosotros. No voy a entrar en demasiado detalle de esto, pero para que ustedes vean lo complicado que puede ser nuestro sistema. Aquí están las plaquetas que nos sirven para la coagulación. Estos son nuestros globulitos rojos y todos estos son nuestros globulitos blancos. Todos vienen de unas células totipotenciales que tienen el poder de generar a todas las que están abajo. Estas células poco a poco se van especializando. Entonces ya tienen algunas células que se especializan y cada vez se especializan más para formar 3 grupos grandes. El primero, que es este de las plaquetas, que están en diferentes periodos de madurez, llamémoslo así. Todo esto está aconteciendo en la médula ósea de los huesos. Acá tenemos a las diferentes etapas de un globulito rojo hasta que llega a su forma madura. Y luego también tenemos a todas las diferentes formas de glóbulos blancos hasta llegar a sus formas maduras, que son las de esta línea. Esta línea de aquí abajo es la que aparece en nuestra sangre circulante. Entonces ya tenemos plaquetas que son las que nos van a ayudar a que coagule la sangre. Adentro de nuestra sangre no funcionan, porque si no se nos coagularía la sangre adentro. Hay un sistema específico que evita que se nos coagule la sangre adentro. Cuando algo es estimulado, esto forma un coagulito y entonces por eso es que se nos paran las hemorragias cuando nos cortamos o tenemos algún problema. Los globulitos rojos, que son las células más numerosas del cuerpo, 4.5 millones por milímetro cúbico de sangre. Estas son las que transportan el oxígeno a nuestro cuerpo. Y todos los glóbulos blancos que ustedes ven acá son los que nos van a defender de muchas infecciones bacterianas, virales, etcétera. Pero dentro de este lado tenemos una línea específica que es de los linfocitos. Entonces, los linfocitos son del sistema linfático también y acá van a desarrollarse formas inmaduras que conforme van madurando se vuelven los famosos linfocitos B y los linfocitos T, que cada uno de estos todavía tiene divisiones más abajo que son las que nos van a ayudar cuando tenemos alguna infección en los tejidos. Ya las células estas se pasan a los tejidos y ahí es donde empiezan a participar. Como ven, es algo complejo, pero igual. Brevemente vamos a hablar de los componentes de la sangre, dentro de ellos los glóbulos blancos, ¿verdad? Los anticuerpos que nosotros generamos, proteínas del complemento, interferón, linfocitos B y linfocitos T. Acá tenemos ya cómo se miran aumentados estos glóbulos blancos, ¿verdad? Tenemos un neutrófilo, un eosinófilo, estos se ven muy seguido cuando tenemos reacciones alérgicas. Los neutrófilos se elevan, por ejemplo, cuando tenemos un cuadro de apendicitis o cuando tenemos una amigdalitis, estos siempre se van para arriba, ¿verdad? Y los linfocitos cuando tenemos infecciones virales, ¿ok? Todo este grupo que tenemos acá. Dentro de los que más conocemos son los linfocitos B y los linfocitos T, que son ya formas maduras de los que acabamos de mencionar, ¿verdad?
Los linfocitos, ve, aquí tenemos una microfotografía de uno de ellos, se va a convertir en células que van a producir anticuerpos, específicamente para destruir a los gérmenes que nos están atacando. Estos se van a pegar a un antígeno específico. No se pueden pegar a todos. Hay diferentes tipos de linfocitos B para diferentes tipos de antígenos. Entonces, se pegan a un antígeno específico y lo que van a hacer es facilitar la destrucción de este antígeno por parte de otras células inmunitarias que son las que verdaderamente los van a ir a destruir. Los linfocitos T, como ven la fotografía acá, un poquito diferentes, atacan a los antígenos, atacan a los antígenos directamente. Y estos van a ayudar a controlar, esto es muy importante, a controlar la respuesta inmune. Liberan unos químicos conocidos como citoquinas. Entonces, este linfocito produce sustancias tóxicas, tremendamente tóxicas, que van a matar a diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de virus y diferentes tipos de hongos, etc. Esta respuesta inmunitaria debe de ser controlada y para ello existen diferentes tipos de linfocitos T. El linfocito T colaborador, que es el CD4, el linfocito T citotóxico, que es el CD8, el T regulador, el T de memoria. No voy a entrar en demasiado detalle para no hacer bolas, pero lo importante es de que estos dos linfocitos, el B y el T, son los encargados verdaderamente de pelear contra las infecciones virales que nos están atacando. Cuando estos linfocitos, al desarrollarse, aprenden a diferenciar entre los tejidos corporales propios y las sustancias que no se encuentran en el cuerpo. Y esto es de capital importancia, porque a veces esto no funciona así. Aquí estamos hablando de lo normal. Y cuando esto no funciona así, podemos tener enfermedades autoinmunes, como voy a mencionar más adelante. Ya que están formados estos linfocitos B y los linfocitos T, se empiezan a multiplicar porque estos linfocitos, como ya los mencioné, se formaron en la médula ósea. Algunos de los linfocitos B y T se maduraron en el timo y del timo van a pasar a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos y entonces tienen una memoria en el sistema inmune. Por ejemplo, una memoria para el sarampión, una memoria para la varicela. Y entonces esa memoria, si nos vuelve a atacar el virus de la varicela, no me va a dar porque yo ya estoy protegido o por la vacuna o porque me dio la varicela hace años. Entonces, esos linfocitos tienen larga vida y tienen memoria. La próxima vez que se está expuesto al mismo antígeno de esa enfermedad, la respuesta será mucho más rápida y eficiente. Entonces, no va a dejar que nos dé problemas. Y mencionando ahorita lo del coronavirus, ¿verdad? El coronavirus entra al cuerpo y el cuerpo no lo reconoce rápidamente y por eso es que se va a meter a las células. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Y quisiera mencionar brevemente que acabo de leer un artículo en el cual se habla de que hay personas que pasan las infecciones subclínicas y no se sabe muy bien la razón. Y el artículo mencionaba que lo que sucede es de que dentro de los virus que nos dan la gripe y el catarro, están los rinovirus, los adenovirus, y hay un montón más, pero hay un pequeño grupo de coronavirus, ¿ya? Entonces, ese pequeño grupo de coronavirus que ha infectado a estas personas y padecieron una gripe, tos, secreción nasal, diarrea o algunas otras molestias, ellos generaron anticuerpos contra esos coronavirus previos. Entonces, es muy probable que si se infectan ahorita, vayan a tener un sistema que ya los va a defender mejor porque tienen esa memoria de poder haber sido expuestos ante coronavirus previos. Ok, acá tenemos algún antígeno inicial, ¿verdad? Entonces tenemos estos antígenos, pasan a un huésped y entonces este acá genera una cierta inmunidad. Hay de dos tipos, como se mencionó inicialmente, ¿verdad? La que es generada por la inmunidad humoral por los linfocitos B, que unido al antígeno, este se une acá. Este antígeno empieza a formar células plasmáticas, que son las que verdaderamente destruyen. Con los anticuerpos empiezan a destruir a los antígenos, ¿verdad? Los linfocitos T se van a dividir también en cierta diferenciación entre los colaboradores y los destructores, que son estos citotóxicos, y estos van a atacar directamente a la célula que está dando problemas
y entonces así es como lo van a trabajar y lo van a destruir. Algo que es sumamente importante es el sistema linfático. Nosotros lo escuchamos mucho, hay muchas terapias al respecto, pero nunca le ponemos demasiada atención. Es una red de órganos, como ustedes pueden ver en el esquema. Órganos, ganglios linfáticos, conductos, vasos linfáticos que van a producir y transportar la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Y este sistema linfático es una parte importantísima del sistema inmune del cuerpo, porque todo lo que se produce en la médula ósea a través de vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos van a pasar por esta serie de vasitos verdes que ustedes miran acá, llegan al vaso, pasan por el intestino, el apéndice, todo esto pasa a través del hígado se es filtrado y luego vienen a la unión de la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia, que son las que están aquí arribita, y entonces toda la linfa que se produce en esta parte azul del cuerpo viene a desembocar acá. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es que muchas veces ciertas proteínas no pueden ser absorbidas por nuestros vasos sanguíneos. Y entonces muchas proteínas de la digestión son absorbidas por el sistema linfático y así se llegan y se vuelven a meter a una vena grande, que es esta que está aquí adelante, aquí arriba. El otro lado del cuerpo vienen a desembocar a la otra vena yugular de este lado, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, el sistema linfático es sumamente importante porque tenemos ganglios linfáticos en todos los órganos. Así como nos defienden, así nos pueden meter en problemas. Brevemente, para hablar de cáncer de mama, si alguien tiene un cáncer de mama y el cáncer es pequeñito y no se ha salido de su lugar, si se opera, muchas veces tiene curación. Si ha crecido un poco más, entonces algunos ganglios linfáticos pueden estar tomados, generalmente los axilares, y entonces al estar tomados esos ganglios axilares, eso quiere decir que el paciente ya tiene metástasis. Entonces muchas veces los médicos no solo operan, sino que al mismo tiempo dan quimioterapia. Entonces también el sistema linfático puede ser un canal de cómo enviar metástasis a distancia a otros órganos, pero no es esa su función, obviamente. Cuando nosotros tenemos un sistema inmune, uno de los grandes problemas es de que nuestro cuerpo genera inflamación. Cualquiera de nosotros nos hemos doblado un tobillo, nos hemos golpeado un brazo, un codo, etcétera, y se nos ha inflamado. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que acontece cuando se nos inflama un órgano. Entonces, nosotros generamos inflamación cuando los tejidos son lesionados, ya sea por bacterias que entraron, por traumatismos pequeños, medianos o grandes, por toxinas que nos irritan la piel, etcétera, calor por quemaduras o algunos otros, ¿verdad? Entonces, cuando algo así sucede, el tejido dañado libera ciertos químicos y dentro de ellos la histamina, bradicinina y prostaglandinas. Ahora entienden ustedes por qué muchas veces nos dan antihistamínicos, porque la liberación severa de histamina genera demasiada hinchazón, ¿ya? Entonces esa hinchazón, si es en un brazo o es en el tobillo, pues no importa tanto, porque se le va a hinchar a uno el tobillo y tal vez no le quepa a uno el zapato, pero si esa hinchazón es en los vasos de los pulmones, en los alvéolos pulmonares, ahí sí estamos en problemas. Y eso es lo que pasa con el coronavirus. Estos químicos lo que hacen es atraer glóbulos blancos que se van a comer a los gérmenes, a los microorganismos de estas células muertas, forman pus y se acumulan líquidos de tejido muerto y obviamente ciertos fagocitos vivos y muertos que el cuerpo va a eliminar. Acá en el diagrama tenemos un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos no son tiesos, no son duros, son permeables a muchas sustancias. Y entonces les voy a poner el ejemplo de que a esta persona se le metió una espina, una astilla que atravesó la piel. Esta astilla, el cuerpo genera sustancias que avisan al resto del cuerpo, hay una lesión acá. Y entonces el cuerpo empieza a enviar una serie de glóbulos blancos que generan vasodilatación. Entonces el cuerpo genera la salida de proteínas de defensa, vienen acá a combatir acá y entonces hinchan el tejido. Líquido que está metido dentro del vaso sanguíneo se sale para afuera y genera hinchazón, ¿ya?
Eso es lo mismo que inflamación. Si ustedes han visto los partidos de fútbol americano o algunos de los de fútbol soccer, por ejemplo, cuando salen con el tobillo lastimado o a una lesión severa de la rodilla, lo primerito que les hacen a los jugadores es que les ponen un montón de hielo en la rodilla o en el codo o en el brazo, precisamente para evitar esa reacción inflamatoria exagerada y que la rodilla se les ponga de este tamaño. Porque si eso sucede y hay que operarlos, hay que esperar a que baje la hinchazón, porque puede haber mucho daño a la hora de operarlos. Entonces, esto es problemático cuando la inflamación se vuelve demasiado exagerada. Acá tenemos otro ejemplo. Hay una lesión acá, se rompe la piel, hay una bacteria que está molestando acá. Entonces, el cuerpo genera lo que se llama factores quimiotácticos. Estos factores empiezan a llamar mastocitos, leucocitos, fagocitos al lugar de la lesión. ¿Y estos de dónde vienen? De los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Entonces vienen acá, se salen al tejido lastimado, empiezan a pelear contra el germen que esté dando problemas y entonces pueden generar pus, pueden generar abscesos, pueden generar molestias o pueden combatir contra la infección y prácticamente eliminarla sin la formación de pus. A cualquiera de nosotros hemos visto estas lesiones acá en un tobillo, en un pie lastimado, ¿verdad? O una mano súper hinchada porque probablemente lo picó algo y tiene veneno inyectado acá. Mordeduras de serpiente, mordeduras de arácnidos o picaduras de arácnidos, todos esos pueden dar este tipo de lesiones. Aquí vemos algunas lesiones en rodillas, brazos, columna, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando esa inflamación tan severa ocurre en nuestros pulmones? Ahí ustedes ven cómo se van ramificando los bronquios, bronquios primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, y así se van hasta el millón de alvéolos. Y entonces todo eso se puede inflamar, genera moco, y entonces la luz del bronquio se va haciendo más delgadita, de tal manera que el paciente le cuesta mucho respirar. Y entonces eso es uno de los grandes problemas, y por eso muchas veces se dan antiinflamatorios y se dan antihistamínicos y se dan medicamentos específicamente para que eso no ocurra en las lesiones pulmonares. Eso es lo que nos recetan ahora con lo del coronavirus. Existen otras situaciones que son las alergias, y las alergias también son trastornos de nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y esto ocurre cuando la respuesta inmune del cuerpo, que está dirigida contra el tejido extraño, se vuelve excesiva o no se presenta, ¿verdad? Entonces, muchas personas, yo en lo particular, si yo me pongo a limpiar algo y me cae polvo en la nariz, al ratito estoy estornudando, ¿va? Mi esposa dice que me quiero hacer el loco de estar haciendo oficio, pero créanme que me pongo a estornudar un montón. Pero lo cierto es de que ese tipo de alergias ocurre, ¿verdad? Hay otras personas que tienen rinitis alérgica, se bañan con agua caliente y salen al chiflón, como dirían las abuelitas, y empiezan a estornudar. Hay personas que comen fresas y se hacen una reacción alérgica. Personas que son alérgicas a los mariscos, a la carne de marrano, y entonces cada quien puede tener ese tipo de alergias, ¿verdad? Entonces las alergias van a involucrar una respuesta inmune a una sustancia que el cuerpo de la mayoría de las personas perciben como inofensivas. La mayoría puede comer mariscos sin ningún problema, pero hay personas que no lo pueden hacer porque se van a hinchar y van a sentir que la garganta se les cierra y van a tener problemas que pueden ser bastante serios. Las inmunizaciones. Entonces, la vacunación es una forma de desencadenar una respuesta inmune. Entonces, se suministran pequeñas dosis de antígenos, ya sea virus debilitados o atenuados, para activar esa memoria del sistema inmune y entonces que la próxima vez que estemos expuestos a ese germen o a ese virus, ya lo tenemos atenuado y entonces nuestro cuerpo va a reaccionar mucho más rápido. Para esa memoria funcionan los linfocitos B activados y los linfocitos T que ya están sensibilizados. Entonces, esto permite al cuerpo reaccionar rápida y eficientemente a exposiciones futuras. Y solo un comentario breve con relación a la famosa vacuna del coronavirus, ¿verdad? Ustedes ven cómo las compañías actualmente ya lo están ofreciendo, ya AstraZeneca dice que ya la tiene, que ya la está produciendo, pero verdaderamente no la ha terminado de probar. Entonces, para
poder hacer vacunas se deben de llevar varios pasos en la fase 1, fase 2, fase 3. Esta está en una fase todavía de experimentación en humanos para verificar de que a largo plazo no dé reacciones secundarias. Entonces, por eso es que no la pueden echar a lanzar ahorita, ¿verdad? Otros comentarios es de que como ya no son virus debilitados, sino que están siendo genéticamente controlados, que nos van a poner un chip y que nos van a controlar a todos a través de esa vacunación. Entonces podemos leer de todas esas informaciones. Es importante que aprendamos a depurarlas y que no creamos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Lo cierto es de que estas empresas están haciendo una inversión multimillonaria, porque ya ven ustedes que Estados Unidos ya compró casi que 300 millones o 100 millones de dosis por un valor multimillonario, ¿verdad? Y así cada uno de los países. Entonces, Guatemala no sabemos en qué lugar va a estar, esperemos que venga rápido, pero mientras tanto mejoremos nuestro sistema inmune. Hasta el momento hemos hablado de sistema inmune normal, pero existen ciertas alteraciones de esta respuesta de nuestro sistema. Entonces, una respuesta inmunitaria excesiva, deficiente o equivocada va a dar trastornos. Una que sea hiperactiva puede llevarnos a enfermedades autoinmunes y hay muchas de ellas. Se van a formar anticuerpos contra los tejidos del propio cuerpo. Entonces, estas infecciones o estas enfermedades autoinmunes nos van a dar alergias o hipersensibilidad severa, shock anafiláctico, que esto puede ser potencialmente mortal porque es una reacción severísima a un alergeno que uno tenga y entonces le puede cerrar a uno la garganta y uno tener problemas muy severos que pueden llevarlos a la muerte. Trastornos inmunes, enfermedad de injerto contra huésped, trastornos por inmunodeficiencia, el HIV positivo y el SIDA son ejemplos de ello, enfermedades del suero, rechazos de trasplante, entre otras, ¿verdad? Esto solo es para que ustedes vean brevemente una enfermedad autoinmune. Acá tenemos una neurona del sistema nervioso central normal y tenemos aquí células que normalmente van a atacar a un virus y se dedican específicamente a atacar al virus, produciendo ciertas sustancias. Pero en una enfermedad autoinmune, el cuerpo normal empieza a atacar estas células que se confunden, empiezan a atacar las vainas de mielina de la neurona y la empiezan a destruir, provocando un daño que no debería de ser porque el cuerpo empieza a atacar a su mismo sistema. Por eso se llama autoinmune. Dentro de esas enfermedades están las que ustedes pueden ver acá y hay muchas más. Esclerosis múltiples, alergias, escleroderma, enfermedad celíaca del intestino, diabetes tipo 1, artritis reumatoidea, que es una muy común, asma, enfermedad de Addison, psoriasis, fenómeno Raynaud, lupus, enfermedad de Graves, vitiligo, polimialgia, sarcoidosis, alopecia, enfermedad de Crohn, hepatitis autoinmune. Y esta es una lista corta, todavía hay otro montón de enfermedades autoinmunes que podríamos enumerar. Y por eso es importante que el sistema esté vigilado. Brevemente voy a hablar de la famosa tormenta de citoquinas, que no es específico del coronavirus, sino que eso se da en otro tipo de pacientes, ¿verdad? Que puedan tener problemas de su sistema, ¿verdad? Entonces, una tormenta de citoquinas, ya vimos las citoquinas que son sustancias que van a destruir a las células que nos están atacando, ¿verdad? O a los virus, ¿verdad? Es una reacción inmunológica hiperactiva que se puede dar en muchas condiciones. Puede ser infección, genes defectuosos, desórdenes autoinmunes, y entonces el cuerpo cree que sus propios tejidos son los invasores. Entonces, esto tiene el término de tormenta de citoquinas porque unas sustancias conocidas se lanzan en una campaña destructora por el torrente sanguíneo a otros lados del cuerpo que no tienen nada que ver. Y por ejemplo, aquí tenemos un virus del coronavirus que es una hebra de ARN. Esa hebra entra a nuestra celulita y entonces metiéndose a la célula lo que hace es replicar sus hebras de ARN haciendo cientos de ellas. Entonces dentro de cada celulita empiezan a producirse cientos de ellas. Entonces nuestro cuerpo, con lo que les mencioné del sistema inmune, las células B y las células T, se dan cuenta que estamos siendo atacados por un montón y entonces generan una respuesta inmune exagerada. Y específicamente en los pulmones, donde generan hinchazón, más hinchazón
más hinchazón, y eso puede generar coágulos sanguíneos por ruptura de los vasos. Y esos son los hallazgos que hemos visto de los pacientes a quienes les han hecho necropsias, casos ya muy severos de la enfermedad, con enfermedades pulmonares muy severas, con hemorragias bastante severas. Entonces, la tormenta de citoquinas, células inmunes que se propagan más allá de partes infectadas, entonces no solo atacan a los pulmones, sino que cuando ya se empiezan a regar, empiezan a dañar el riñón, entonces dan fallo renal, se van al hígado, insuficiencia hepática, se van al cerebro, el paciente puede convulsionar. Entonces se riega esas cantidades de citocinas que nosotros tenemos y entonces empieza el paciente a tener lo que nosotros podemos llamar casi que un fallo múltiple de sistemas, porque todo empieza a colapsar y son los pacientes que no lo logran. Pero obviamente sí hay buenas noticias, pues porque para poder mantener a nuestro sistema inmunológico óptimo, hay muchas cosas que podemos hacer. Y dentro de ellas, ejercitarse regularmente. Eso es algo que de rutina lo tendríamos que estar haciendo todos ahora que estamos medio encerrados, pero deberíamos de proponernos hacer ejercicio regularmente, comer alimentos variados para no tener una misma dieta y que tengamos entrada de diferentes tipos de comida, mantener un peso ideal y no engordar como los memes que nos mandan de que no vamos a salir obesos para, ¿cómo se llama?, al final de la cuarentena, ¿verdad? Dormir tiempo suficiente, utilizar suplementos vitamínicos, evitar el exceso de estrés y reír mucho. Hay muchos artículos relacionados con que la risa ayuda muchísimo a prevenir infartos, a hacernos más felices y en general a estar mucho mejor. Acá vemos ejemplos de ello, gente haciendo ejercicios en el gimnasio, diferentes tipos de comidas con sus respectivas vitaminas, buen sueño, mucha risa y muchos amigos. Ahora bien, ¿qué es lo que no hay que hacer? Porque obviamente eso daña nuestro sistema inmune. Abuso del tabaco. Los pulmones no están diseñados para recibir este humo. Aunque desde hace miles de años la gente fuma, pues igual no están diseñados para eso y por eso es que se enferman. Entonces la cantidad de nicotina que se mete ahí inflama los alvéolos y los bronquios. Entonces el paciente a largo plazo, después de 20, 30 años de fumar, van a tener lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ese sí es un problema muy serio porque los pacientes quieren respirar y no les llega el aire. Abuso de alcohol, ni siquiera tengo que hacer comentarios, ustedes pueden ver acá la cantidad de cervezas y de licor que se están metiendo, whisky, etcétera, ¿verdad? Abuso de cafeína también es peligroso. Exceso de antibióticos, porque eso puede generar muchas lastimaduras, puede generar resistencia de los gérmenes, etcétera. Exceso de esteroides, ojo con esto. Acaban de recomendar a todo el mundo que la dexametasona es la maravilla, ¿verdad? No se la tomen si no tienen necesidad porque puede dar reacciones muy severas. Sirve para unas cosas, pero puede descomponer otras muy fácilmente. Entonces, a las personas que hayan comprado su dexametasona, no la utilicen a no ser que sea recomendado por un facultativo con la experiencia y no solo por preventivo. Exposición a radiaciones, exposición a ciertas toxinas, etcétera. Eso es lo importante que no debemos hacer. Ahora bien, para hablar ya del sistema inmune y el glutatión, pues hay múltiples estudios, múltiples en diferentes partes del mundo que han demostrado que los niveles bajos de glutatión dentro de los linfocitos se van a corresponder directamente con la efectividad de la respuesta inmune. Entonces, traduciendo al español este párrafo, lo que quiere decir es que si tenemos nuestro glutatión muy bajo dentro de nuestros linfocitos B o T, no van a tener la suficiente capacidad de responder desde el punto de vista inmune contra los virus y las bacterias que nosotros queremos. Va a ser un ejército muy diezmado, con poco poder de reacción, y entonces nos vamos a enfermar muy fácilmente, no solo del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. El glutatión, el GSH, es un suministro crucial, esencial para una especie de alimento para el sistema inmunológico. Entonces, literalmente, todas nuestras celulitas deben de estar bien cargadas, bien alimentaditas para poder pelear contra cualquier tipo de infección que nos invada. Ya vieron ustedes que en el estilo de vida que uno tiene, uno puede bajar su sistema inmune. Entonces necesitamos mejorarlo, cambiando un poco nuestro estilo
y al mismo tiempo alimentar con glutatión a nuestro sistema. Enfermedades autoinmunes como las que mencioné hace un momento. Niveles bajos de actividad baja de glutatión se han medido, en el lupus eritematoso y en la artritis reumatoidea, que son enfermedades muy frecuentes, muy características. Entonces, estas enfermedades dan ciertos problemas y está muy probado que la deficiencia del glutatión intracelular va relacionada de la mano con estas dos enfermedades. Y mejorando sus niveles, obviamente eso hace que esa inflamación disminuya y los signos y los síntomas disminuyan también. Niveles bajos de glutatión se han relacionado con la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad del vaso en la cual las plaquetas nos dan problemas de que se empiezan a coagular y muchas veces vamos a formar coágulos y es muchas veces problemático. El vaso empieza a crecer y muchas veces hay que quitarlo. Nosotros los cirujanos a veces tenemos que operar a niños con púrpura porque el tratamiento médico no logra contrarrestar los problemas tan severos que tiene y tenemos que a veces quitarles el vaso porque si no las plaquetas se les consumen y es un problema muy severo. La diabetes tipo 1 también con niveles bajos de glutatión, enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades hepáticas, autoinmunes y algunos otros síndromes. Solo para mencionar a uno de los estudiosos del glutatión a nivel mundial, Perricone en Italia estudió que elevando los niveles de glutatión disminuye la inflamación y el daño de los radicales libres e inhibe las citoquinas antiinflamatorias. Literalmente les estoy diciendo cómo este elemento ayuda a nuestros linfocitos y ellos contribuyen a que no haya tanta inflamación, que sea moderada, y que estas citoquinas inflamatorias no generen tanta destrucción en nuestros mismos tejidos. Esto es de capital importancia, porque no se trata solo de subir el glutatión y rellenar las células de glutatión. No, no se trata de eso. Se trata de regularlo. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos sodio, potasio, cloro, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, y todas esas tienen que estar en límites, ni muy bajos ni muy altos, porque si están muy bajos vamos a enfermarnos y si están muy altos también nos vamos a enfermar. Entonces, el sodio tiene que estar bien controlado, el potasio bien controlado, etcétera. Y el sistema inmune es igual, tiene que estar controlado. Enfermedades autoinmunes y alérgicas, el estrés oxidativo se puede salir de control y esto genera inflamación adicional. Entonces, el glutatión no solo va a reforzar el sistema inmune, sino que lo frena y entonces limita el exceso de inflamación en diferentes tejidos del cuerpo, en los brazos, en las piernas, tobillos, en los pulmones. Entonces, los niveles adecuados de glutatión regulan la respuesta inflamatoria del sistema inmune para que no sea excesivamente poderosa. Cuando hablamos de trasplantes, generalmente pacientes que son trasplantados de hígado, de riñón, etcétera, los pacientes trasplantados reciben medicamentos inmunosupresores para evitar que ese órgano trasplantado sea rechazado. Y eso se trata de buscar a un familiar muy cercano que tenga su mismo tipo inmunológico o algún donador cadavérico que tenga su mismo tipo inmunológico para poder hacer el trasplante, pero aún así se dan medicamentos para evitar el rechazo. Entonces, elevando el glutatión en el tejido trasplantado puede hacer que el sistema inmune rechace al tejido. Por eso, en este tipo de trasplantes está contraindicado el donador de cisteína que nos ayuda a elevar los niveles de glutatión. Aquí sí no, porque como sería ilógico que estamos dando medicamentos para evitar esto y entonces vamos a dar algo que lo suba. Aunque ya hay estudios que después de 2, 3 o 4 años ya uno podría empezar a utilizar un donador de cisteína. Acá escribí que no aplica a los autoinjertos. Por ejemplo, un paciente que sufre una quemadura en el tórax y yo le quiero poner injertos acá de la pierna. Si son injertos míos de mi pierna a mi pecho, no voy a tener problema de rechazo porque es mi mismo tejido.
A eso se le llama autoinjertos. Entonces, aquí sí se puede utilizar perfectamente bien un donador de cisteína. Entonces, como ustedes ya vieron, el donador de cisteína, que es el que no podemos conseguir en la dieta, se une a la glicina y al ácido glutámico. Todo esto sucede dentro de cada una de nuestras células y específicamente en los glóbulos blancos, ¿verdad? En los linfocitos. Ahí los niveles de glutatión se elevan para cumplir con la misión que les acabo de describir. Regula el sistema inmunológico, lo mejora, lo regula y lo pone en su punto óptimo. Nos ayuda a desintoxicar el hígado, a desintoxicar el riñón y los pulmones, porque cumple también con una función desintoxicadora a nivel de esos órganos que son los que hacen que nuestro cuerpo lo eliminen completamente. Eleva la energía celular, mejorando la energía de cada una de las mitocondrias que nosotros tenemos en cada una de nuestras celulitas. Y obviamente también otra de las funciones importantísimas es que el glutatión se le llama el antioxidante maestro porque nos ayuda a desoxidarnos. Pues todas las células de nuestro cuerpo consumen elementos y producen óxido, producen desechos y dentro de ellos producen óxido. Entonces el glutatión se encarga de convertir este óxido, que es un radical OH, le dona un hidrógeno y lo convierte en H2O, entre otras, ¿verdad? Entonces lo convierte en agua y lo podemos eliminar a través de los riñones, de las heces y de los pulmones. Se le llama también el oxidante maestro porque ayuda a la vitamina E, a la vitamina C y a otros a trabajar en conjunto para que puedan trabajar. Pero los niveles bajos de glutatión intracelular hacen que estos otros no funcionen tan bien. Entonces, por eso es sumamente importante elevar los niveles de glutatión intracelular para que los otros antioxidantes funcionen de una manera adecuada, que sí funcionan muy bien. Solo para poner el ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente, esta es una imagen de una celulita. Aquí tenemos un linfocito B y un T. Entonces, prácticamente son muy parecidos. Ya les mencioné que ahí adentro se producen un montón de citoquinas que son producidas en estos dos, en los retículos endoplásmicos y las guardan, ¿verdad? Aquí está la hebra de ADN, que es la que el virus del coronavirus modifica y empieza a tener destrucción de la hebra de ADN, de ARN y empieza a formar problemas ahí. Pero el glutatión intracelular lo que hace es de que esta es la mitocondria, que es la central eléctrica de cada una de nuestras células y entonces la carga de energía para que esa célula funcione mucho mejor. Y en cada celulita tenemos cientos de estas. Acá tenemos una imagen de los radicales libres. Son estos OH que ustedes ven acá, que son lo que nos oxida literalmente a cada una de las células, las del cerebro, las del hígado, las del vaso, huesos, etcétera. Entonces el glutatión dona este hidrógeno que está acá, lo combina acá y convierte esta molécula en agua para que sea fácilmente expulsable y entonces literalmente nos está desoxidando. Beneficios de Inmunocal, que es el donador de cisteína, ¿verdad? Para que nosotros podamos funcionar mejor. Fuente natural de cisteína, desintoxica los órganos, hígado, riñones, pulmones, etcétera. Previene y contrarresta el estrés oxidativo, y esto es básico en todas las enfermedades a las cuales estamos expuestas. Ayuda a la reparación del ADN, da más energía al cuerpo, ayuda a aumentar la fuerza y la masa muscular. El plateado, producto ideal para cualquier persona que desee todos los beneficios más. Ayuda a tener correcta función muscular de huesos y músculos. Ayuda a las personas con mayor desgaste físico, deportistas de alto nivel, etcétera, ¿verdad? Pacientes que tienen enfermedades crónico o neurodegenerativas. Altamente recomendado para personas de alto rendimiento, etcétera. Entonces es mágico y maravilloso. Y ya para concluir, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero el logo de Immunotec, lo que representa, que ustedes ven acá, es un anticuerpo. Y eso les dice a ustedes que la compañía desde sus inicios está enfocada al sistema inmunológico. Entonces, este logo es un anticuerpo que representa una proteína en forma de Y, que es utilizada por el sistema inmune para identificar, neutralizar los patógenos y las bacterias y los virus. Les agradezco mucho a ustedes su atención. Espero que dentro de lo que les platiqué haya quedado un poquito más claro el sistema inmune de nuestro cuerpo.
y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Wow. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, pues impresionante. Yo en algunas ocasiones he comentado a algunas personas que en mi caso, cuando yo vi en el colegio esto del sistema inmunológico, solo me decían, ¿tenés gripe? Es porque tenés las defensas bajas. Pero todo el resto que nos acabas de explicar, no nos decían nada de eso, nada. Entonces, no nos cuidábamos, no nos protegíamos, no éramos conscientes realmente de la importancia y de lo vital que es tener un buen sistema inmunológico, ¿verdad? Hoy más que nunca creo que a todos los que estamos acá, tanto consultores, creo que estamos mucho más conscientes de la importancia de poder ofrecer un producto, un producto extraordinario que realmente va a cuidar nuestro sistema inmunológico y por ende todo nuestro cuerpo, literalmente desde la cabeza hasta los pies. Si eres nuevo, que aceptaste la invitación a participar en esta charla, ahora te das cuenta porque la persona que te invitó quiere que tu vida mejore, que tengas una mejor calidad de vida, que tengas un extraordinario sistema inmunológico, definitivamente. Me encantaría también en este momento aprovechar, si nos está por acá Jennifer Lucas, que me gustaría que nos pueda compartir un poquito su testimonio, por favor. Pero yo creo que todos hemos tenido de alguna manera, pues, testimonio, ya los que hemos estado tomando. Y como tú bien decías, doctor, con el caso de tu esposa, que fue impactante, de verdad, cómo un estudio pudo demostrar cómo funciona el inmunocal en un mes. Y con una persona que tiene, pues, varios procesos, que está en varios procesos de los que tú nos acabas de hacer comentario, que su cuerpo tiene esos retos de salud muy fuerte, ¿verdad? Entonces, Jennifer, ¿estás por ahí? Jennifer. Hola, buenas noches. Y sí, me quedaron súper de sorpresa. Súper, así que no creo que vaya a tener una buena eliminación. No tengas pena. Buenas noches. Pues primero que todo, gracias, doctor. Creo que yo también finalmente entendí. No entendía mucho lo de mis alergias. Les puedo compartir de mis alergias, que es lo que más